A ver, imaginemos la siguiente escena. Es el año actual, 2026. Alguien ha estado ahorrando durante meses, tiene los billetes listos, el tiempo libre cuadrado y por fin llega a la entrada de ese parque natural espectacular que lleva años queriendo visitar. Ujú. Pero de repente suena una notificación en el teléfono y el aviso dice que el ecosistema ha alcanzado su capacidad de carga semanal y los tornos digitales pues están bloqueados. O sea, no se puede pasar. Hay dinero, hay ganas, pero el bus que simplemente dice que basta. Es que es un escenario que, fíjate, hace apenas una década habría sonado a, no sé, a ciencia ficción distópica total. Totalmente. Pero hoy, en pleno 2026, es una herramienta de supervivencia básica. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión a fondo en la evolución de nuestros viajes. Porque para entender cómo hemos llegado a este punto de inflexión, hay que mirar un poco bajo el capó de la industria. Exacto, que no es moco de pavo. Y ojo, la misión de hoy no es señalar con el dedo, ¿eh? No se trata de juzgar a quien prefiere irse a un resort de estos con pulserita de todo incluido frente a quien elige, pues no sé, perderse en una montaña en solitario. Claro, no es un debate moral en ese sentido. Lo verdaderamente revelador aquí, y lo que nos dicen las fuentes de hoy, es que hay que destripar esa arquitectura invisible que sostiene todo esto. Comprender el choque frontal entre dos filosofías gigantescas. Por un lado, el turismo masivo, que veía el mundo casi como, bueno, como un inmenso supermercado de Un experiencias. buffet libre continuo. Eso es. Y por otro lado, el turismo alternativo, que ahora, con la soga al cuello, busca desesperadamente regenerar lo que casi hemos destruido a base de tanto consumo. Es que hay una dualidad brutal en esta evolución, de verdad. Porque, o sea, pensemos que antes de que el turismo fuera una industria como tal, viajar era una herramienta súper exclusiva, casi pedagógica. Sí, el famoso Grand Tour, ¿no? Eso, el Gran Tour Europeo. Que las élites se pasaban meses recorriendo Italia, Francia, para aprender lenguas y empaparse de arte clásico. Era literalmente un rito de paso para los jóvenes aristócratas. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos a nivel histórico, esa exclusividad salta por los aires. ¡Boom! Desaparece. Y se convierte en una maquinaria global, una máquina de consumo masivo que, de forma casi poética, diría yo, acabó ahogándose en su propio éxito, hasta el punto de que tuvo que generar su propio antídoto. Su propia medicina, claro. Sí, porque la historia del turismo es en el fondo la historia de cómo industrializamos nuestro tiempo libre. El exceso de un modelo fuerza siempre el nacimiento de su opuesto. Vale. Pero para comprender por qué el turismo alternativo de hoy busca integrarse en los ecosistemas en vez de dominarlos, tenemos que mirar a los ojos al gigante contra el que reacciona, ¿no? Exactamente. No puedes entender la cura si no has estudiado la enfermedad primero. Pues propongo que viajemos en el tiempo para ver dónde empezó a forjarse esta bestia. Nos vamos a los años 30, Inglaterra. Concretamente a Blackpool, una ciudad costera ahí en el mar de Irlanda. Un sitio clave. Ujú. Antes de esta época, el concepto de irse de vacaciones era una excentricidad de ricos, como decíamos, pero de repente, gracias a la expansión del ferrocarril y a un transporte público muy barato, decenas de miles de trabajadores de las fábricas de Manchester o de Liverpool empiezan a llegar a la playa. Madre mía, imagínate el choque. Gente que quizá no había visto el mar en su puñetera vida, claro. Es que Blackpool es el gran laboratorio original. O sea, el impacto sociológico de eso. Por primera vez en la historia moderna, el privilegio de escapar de la rutina se democratiza de verdad. Ya, pero el gran bombazo llega un poco después, ¿verdad? Claro, el verdadero salto cuantitativo, el catalizador que lo cambia absolutamente todo a nivel planetario, llega en la década de los 50, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Europa está hecha polvo. Hecha polvo, sí. Pero en medio de esa reconstrucción se introduce un concepto en las leyes laborales que es, bueno, revolucionario. Las vacaciones pagadas. Ostras, claro. El tiempo libre pagado. Eso es. La clase trabajadora occidental de repente tiene dos cosas que nunca había tenido a la vez. Tiempo libre, remunerado, y un deseo casi, diría, desesperado de olvidar los horrores de la guerra. Y las cifras que dejan los documentos son, vamos, para quedarse de piedra. A ver, en 1950, unos 25 millones de personas cruzaban fronteras para hacer turismo. 25 millones. Ujú. En 2018, justo antes de la gran parálisis global, hablábamos de 1.400 millones. Y hoy, en 2026,
La máquina sigue operando a un nivel vertiginoso, superando los 1.300 millones de nuevo. Es una barbaridad. Yo pensando en esa etapa, desde los 50 a los 80, se me viene a la cabeza una imagen. Es como si hubieran cogido los planos de la fábrica de coches de Henry Ford y los hubieran aplicado a nuestro verano. Qué buena analogía. Es que la academia utiliza exactamente ese término. Hablan del turismo fordista. ¿Ah, sí? Tal cual. Tal cual. Y no es ninguna coincidencia, es un modelo de ingeniería económica impecable. A ver, la lógica de Ford buscaba la economía de escala, ¿no? Producir muchísimo para abaratar el coste por unidad. Claro, los coches negros, todos iguales. Exacto. Pues en el turismo el objetivo pasó a ser transportar, alojar y alimentar a la mayor cantidad de personas posible, pero al menor coste imaginable. ¿Y cómo consigues eso? Estandarizando el producto hasta el extremo. Metes a quien viaja por la puerta A, lo subes a un autobús que es idéntico al del martes, le das el mismo menú de buffet, a la excursión de las 11 en punto y a las 12 lo sacas por la puerta B con su foto. Eso es. No hay margen para improvisar, porque la improvisación cuesta dinero. Y así es como nacen los gigantes turoperadores y los famosísimos paquetes vacacionales. Te están vendiendo una experiencia enlatada, predecible y sobre todo homogénea. Ya, a ver, yo aquí me voy a poner el sombrero de abogado del diablo, un momento. A ver, dispara. Porque, vale, suene muy frío, muy de cadena de montaje, muy gris, pero hay que reconocer que este modelo de masas trajo unas ventajas brutales a nivel económico. Desde luego. Pensemos en pueblos de pescadores, no sé, en el Mediterráneo español o en el Caribe, que en los años 60 no tenían un duro. Literalmente no tenían de qué vivir. Y de repente se convirtieron en auténticos motores económicos. Sí, sí. Negarlo sería contar solo la mitad de la historia. A nivel macroeconómico, este turismo masivo fue un salvavidas para regiones enteras. Y la fuente lo explica muy bien con el concepto económico del efecto multiplicador de Cadalu y Setana. El efecto multiplicador. Explícanos un poco eso. Pues mira, cuando se construye un mega resort en la costa, la inyección de capital no se queda solo en el bolsillo de la gran cadena hotelera. O sea, para alimentar a 3.000 personas diarias, de pronto los agricultores locales tienen que triplicar las cosechas de tomates. Claro, alguien tiene que darles de comer. Exacto. Y las empresas de construcción de la zona no dan abasto haciendo piscinas, carreteras. Se generan empresas de transporte, servicios de limpieza, comercios locales. Es un motor que sacó a millones de personas de la pobreza durante el siglo XX. Y destinos como Benidorm o Cancún pasaron de la nada a ser potencias mundiales, claro. Pero, y aquí viene el gran pero, donde la maquinaria empieza a chirriar. Nada puede crecer eternamente en un espacio que es finito. Físicamente imposible. No puedes meter a 1 millón de personas en una playa que mide 2 kilómetros sin que algo termine rompiéndose. Y me parece fascinante cómo los textos hablan del modelo de Butler. El ciclo de vida del destino turístico, ¿sí? Es como si describiera a los destinos como organismos vivos que nacen, crecen y acaban muriendo de éxito. Es que el modelo de Butler es literalmente la autopsia perfecta del turismo masivo. Nos explica que ningún destino se queda quieto. Todo arranca con una fase de exploración, ¿no? Unos pocos viajeros aventureros descubren un rincón virgen. ¿Los pioneros? Eso es. En ese momento, la comunidad local sigue siendo la dueña absoluta de su territorio e interactúa de forma genuina con el visitante. Pero claro, luego llega el éxito. Y con el éxito, la fase de desarrollo. Y ahí entra el dinero de fuera. Exacto. El capital internacional huele la oportunidad. Llegan las grandes inversiones, se levantan infraestructuras gigantescas y ahí es cuando el control económico y político del destino pasa de las manos locales a corporaciones transnacionales. O sea, los habitantes originales pierden las llaves de su propia casa, por así decirlo. Ese es el gran drama. Y el mecanismo continúa hacia la consolidación y finalmente llega al estancamiento. El lugar alcanza su límite físico. Ya no cabe ni un alfiler. Ni uno. Y como hay tanta competencia global, los precios tienen que bajar para seguir atrayendo a las masas, eso reduce el margen de beneficio, pero a la vez el desgaste de las infraestructuras, el consumo de agua potable y la generación de basura se disparan a niveles insostenibles. O sea, el modelo masivo, por su propio diseño, termina devorando el recurso natural que lo hizo atractivo el primer día. Tal cual. Y ojo, el coste no es solo que se acabe el agua o se ensucie la playa. Hay un coste antropológico tremendo. McCannell tiene un concepto sociológico buenísimo que es la mercantilización cultural. Lo de la autenticidad escenificada, ¿verdad?
Me dejó loquísimo cuando lo leí. Es súper interesante. Es la idea de que una comunidad local, al ver que el turista viene buscando una postal muy específica en su cabeza, empieza a disfrazarse. Actúan como una caricatura de sí mismos porque eso es lo que les da de comer. Es que claro, el sociólogo John Urry habla de la mirada del turista, ¿no? Que nosotros, cuando viajamos en masa, solemos llegar con una idea ya prefabricada de lo que vamos a ver. Moldeada por Instagram, por las películas. Exacto. No vamos a descubrir la realidad del lugar, vamos a consumir y a confirmar esa fantasía. Entonces, si la gente espera ver a un pescador tradicional en una barquita al atardecer, pues alguien de allí se quita los vaqueros, se pone el traje típico 5 minutos antes de que llegue el bus y hace el teatro. Es un parque temático. Se vacía de significado la cultura real. Es como vivir en una función de teatro permanente, donde los decorados son tu propio barrio. Qué tristeza, de verdad. Y claro, esta estandarización masiva tuvo su punto de quiebre. Lo que en los 50 era democratizar el descanso, en los 90 y los 2000 se volvió una crisis de espacio brutal. Llegamos al famoso sobreturismo o overtourism. Ciudades enteras colapsadas. Y con ello el drama de la gentrificación turística, donde los alquileres temporales expulsan a los vecinos de toda la vida. Porque, seamos sinceros, sale mucho más rentable meter a un turista 3 días que a una familia todo el mes. Y justo ese, es el catalizador del cambio. Cuando el turismo masivo cruza esa línea y pasa de ser un motor de desarrollo a ser una fuerza de desplazamiento social y ambiental, el paradigma se rompe en 1000 pedazos. La sociedad se ve forzada a buscar alternativas. Y ahí es donde germina el turismo alternativo. No como una moda de ir de mochilero, sino como urgencia vital. Como pura supervivencia. Hay una anécdota en los textos que me parece una maravilla para ilustrar cómo estalló todo esto. Año 1985. Imaginemos la escena. Bolsa Internacional de Turismo de Berlín, la ITB. Plena Guerra Fría, además. Plena Guerra Fría. Es el salón de negocios más importante del sector. Está aquello lleno de ejecutivos de traje, cerrando acuerdos de millones para macrohoteles. Y de pronto, a los organizadores se les ocurre dejar que un grupo de ecologistas radicales suba al estrado principal. Es que fue un choque de trenes espectacular. O sea, tienes a la flor y nata de la industria fordista escuchando a activistas decirlos en su cara que su modelo estaba aniquilando las costas y destruyendo sociedades enteras. Les debió sentar fatal. Seguramente. Pero ese debate tan tenso no cayó en saco roto. Obligó a la industria a mirarse al espejo por primera vez. Se empezaron a fraguar alianzas entre académicos, profesionales, y fíjate, en solo 3 años, el término turismo alternativo ya aparecía en folletos promocionales buscando un perfil más consciente. Pero a ver, seamos realistas para que haya un cambio de verdad. No basta con imprimir folletos en papel reciclado con un logo verde. No, ni de broma. Hay que cambiar los cimientos. Y aquí es donde la fuente señala que el gran salto es filosófico. Es el paso del antropocentrismo al biocentrismo. Esto es la clave de todo. Totalmente. Y es un concepto en el que hay que detenerse. El turismo masivo es, por definición, antropocéntrico. Considera que el ser humano es el rey del tablero y que la naturaleza, la playa, el arrecife, lo que sea, es un recurso que está ahí puesto a nuestro servicio. Claro, la actitud de yo he pagado, la naturaleza se adapta a mí. Si hace calor en pleno desierto, pues me pones un campo de golf y enciendes los aspersores. Exactamente. Forzamos a la naturaleza a encajar en nuestra demanda. Pero el biocentrismo, que según Chávez D'Agostino es la columna vertebral de lo alternativo, le da la vuelta a la tortilla. ¿Cómo funciona exactamente? Pues reconoce que el ser humano es solo una especie más dentro del ecosistema. El turista no es el dueño, es un invitado temporal. Y como tal, tiene que someterse a las reglas biológicas del lugar. O sea, si un valle solo tiene agua para 40 personas... Pues el biocentrismo dicta que no entrará la persona 41, aunque te ofrezca pagar el triple de la entrada. Ya. A ver, suena utópico, suena muy bonito sobre el papel, pero yo, como siempre, tengo que plantear mi duda razonable. Dime. ¿Es realista pedirle esto a la persona media que viaja? O sea, ¿no corre el riesgo este biocentrismo de convertirse, sin querer, en otro tipo de elitismo? Es una buena pregunta. Porque claro, si limitamos los accesos por su capacidad biológica, por las puras leyes de la oferta y la demanda, esos pocos pases se volverán carísimos. ¿No acabamos reservando la naturaleza solo para los ricos y excluyendo a la clase trabajadora otra vez? Es que has dado en el clavo. Ese es uno de los dilemas éticos más complejos que tenemos como investigadoras en este campo. El turismo alternativo busca crear lo que Auliana Pun llamó en el 93 el prosumidor.
El prosumidor, vale. Un viajero educado, consciente, que asume responsabilidades éticas. Pero, claro, la realidad práctica es bastante más fea. Los estudios recientes en Web of Science muestran que este modelo tiene unas fisuras enormes en la realidad. Porque si no hay apoyo detrás, la etiqueta verde no sirve de nada. Ese es el problema estructural. En la mayoría de los casos de turismo rural o alternativo puro, las instituciones estatales se lavan las manos, dejan todo el peso en las comunidades locales o indígenas. Búscate la vida, básicamente. Sí, se les exige que sean gestores ambientales perfectos, que tengan éxito empresarial y que conserven su cultura, todo a la vez y sin un duro de presupuesto. Y claro, si fallan, el proyecto colapsa. Y a veces el daño ecológico es peor porque no había planificación real. Madre mía, o sea que muchas veces detrás del ecoturismo hay un abandono institucional brutal. Pero fíjate cómo nos lleva esto a la realidad de hoy, a 2026. Ha llovido mucho desde entonces. Porque ya no estamos en los 90 debatiendo si la toalla la dejas en el suelo del hotel o la cuelgas para ahorrar agua. La palabra sostenibilidad ya se nos ha quedado pequeñísima, ¿no? Pequeñísima, sí. El cambio de paradigma ha sido radical por pura emergencia climática. Hemos pasado de la sostenibilidad a la regeneración. Que no es lo mismo. Para nada. Durante 40 años, lo sostenible significaba no hacer daño. Era intentar dejar el destino exactamente igual que te lo encontraste. Balance cero. Neutro. Exacto, neutro. Pero claro, de repente nos damos cuenta de que el planeta ya está profundamente enfermo y degradado. Hacer un daño cero sobre un enfermo no sirve de nada. Mantener al enfermo estable no es curarlo. Exacto. Ese es el principio del turismo regenerativo de 2026. Ahora la filosofía exige que la actividad turística tiene que sanar el destino. El impacto de quien nos visita tiene que ser medible y positivo. O sea, dejarlo mejor de lo que estaba. Ecológicamente más rico, socialmente más cohesionado, el turismo intenta dejar de ser una industria que extrae recursos para ser una herramienta terapéutica. Y claro, para conseguir esto hemos tenido que tirar de tecnología a la bestia. Lo que hablábamos en la introducción, la IA en los parques. Hoy en día vemos herramientas de Smart Data que te dejan de piedra. Es que son fundamentales ahora. Plataformas que cruzan el clima, el tráfico, el estrés del agua en tiempo real y te aplican un precio dinámico o te bloquean un torno digital para dispersar a la gente antes de que se forme el tapón. Todo para no romper la capacidad de carga. Es un control de aforos tecnificado al máximo, sí, pero es que no queda otra. Y a esto súmale las políticas agresivas de descarbonización, la penalización fiscal a los vuelos cortos, que ha pegado un boom increíble al slow travel en trenes de alta velocidad. Que ahora el viaje en tren ya es parte de la experiencia, claro. Sí, para reducir la huella drásticamente. E incluso está ese nivel de hiperpersonalización ética que a mí me explota la cabeza. Ya no es el cartelito de plantamos un árbol si reservas con nosotros. Hablamos de plataformas que te envían al móvil un certificado matemático. Sí, te dicen exactamente los gramos de CO2 que el ecosistema ha logrado capturar ese fin de semana gracias a las tasas que tú has pagado por estar ahí. Es alucinante. Sabes el beneficio ecológico exacto de tus vacaciones. Es el biocentrismo respaldado por auditorías de datos. Ya no son buenas intenciones de los 90. Pero, y aquí quiero lanzar el gran reto final. La gran paradoja de nuestro tiempo que apuntan las fuentes. A ver. Porque mucha IA y mucha filosofía regenerativa, ¿vale? Pero hay un factor humano incontrolable. Imagina ese rincón rural perfecto, biocentrista, alternativo, un martes cualquiera. Alguien graba un atardecer chulísimo, Ahí ya sé por dónde vas. lo sube a TikTok o a donde sea. El algoritmo decide que es la maravilla del mes. Se hace viral. 20 millones de reproducciones. A la semana siguiente, tienes a 10.000 personas haciendo cola en la puerta de ese pueblo para vivir esa experiencia solitaria y auténtica. ¿No convierte la viralidad al turismo alternativo en masivo por accidente en 2 días? Uf, la gran espada de Damocles. Es el debate más candente en las universidades ahora mismo. El éxito descontrolado en redes sociales es literalmente la sentencia de muerte de un destino alternativo, Morir de éxito. sin importar lo puros que fueran tus principios iniciales. La presión mediática revienta el sistema. Por eso hoy la academia insiste tantísimo en aplicar lo que llamamos límites de cambios aceptables, los LAC. ¿Y eso cómo frena un vídeo viral? Pues porque no se trata solo de contar cuántas personas caben de pie en una plaza. Se trata de determinar científicamente cuánto estrés puede absorber el ecosistema sin perder su esencia.
Y si el estudio marca 100 visitantes al día, la barrera física y legal debe bajar en el número 101. Te da igual que haya 5.000 personas fuera grabando con el móvil. Exacto. Tienes que ser implacable. El turismo alternativo, que no es capaz de decir que no, acaba convirtiéndose en el mismo monstruo del que intentaba huir. Menudo viaje conceptual hemos hecho hoy, madre mía. Hemos arrancado en los salones de la aristocracia con el Grand Tour, hemos pasado por las fábricas y las playas de Blackpool con la cadena de montaje fordista, El modelo masivo en todo su esplendor. hemos visto cómo ese exceso rompió el juguete con el sobreturismo, el choque en Berlín en los 80, pasando del humano como centro de todo a la naturaleza como prioridad con el biocentrismo. Y hasta llegar al 2026. Eso, a este 2026 tan loco, donde la inteligencia artificial, la ética de la regeneración y la amenaza de que algo se haga viral en TikTok libran una batalla constante por nuestros paisajes. Y yo creo que lo más crucial de todo este análisis es que nos da contexto sobre nuestro propio papel. Cada vez que quien nos escucha prepara una maleta o reserva un tren, no está haciendo un simple clic de consumo. Está participando, quiera o no, en uno de estos dos modelos que moldean el planeta. Notando antes de despedirnos. Adelante. A la luz de todo este viaje, desde las masas hasta la obsesión por regenerar de hoy en día, sabiendo que curar la naturaleza es la prioridad absoluta, ¿es posible que hayamos llegado al punto donde el acto supremo de turismo verdaderamente alternativo no sea elegir a dónde ir? ¿Sí o no ir? Eso. ¿Qué pasa si el verdadero respeto al planeta del futuro implica elegir el sacrificio personal de no viajar a ciertos lugares, dar un paso atrás, quedarse en el barrio y dejar que la naturaleza, después de un siglo aguantando nuestras pisadas masivas, simplemente descanse un rato de nosotros? Uf, es una idea incómoda, ¿eh? Incómoda pero fascinante para dejarla ahí reposando en la cabeza. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima inmersión.